a todos. Bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta nuestro contenido, los invito a suscribirse al canal y a dejar un buen me gusta en este video para ayudarnos a seguir creciendo. El día de hoy vamos a analizar y discutir la película Toy Story 4, estrenada en 2019. La historia comienza con un vistazo al pasado, recordándonos que Woody siempre ha sido un líder nato, un juguete cuya única misión es la felicidad de su niño. Aunque su tiempo con Andy ya ha quedado atrás, su lealtad hacia Bonnie es inquebrantable, a pesar de que ella ahora lo deja relegado en el armario. La llegada de Forky, un tenedor de plástico convertido en juguete por la ansiedad creativa de la niña, marca un punto de inflexión. Woody asume la responsabilidad de proteger a este ser existencialista que insiste en tirarse a la basura, lo cual es una metáfora fascinante sobre el propósito y el valor intrínseco. Durante un viaje familiar en carretera, Woody se encuentra con Bo Peep, quien ha cambiado drásticamente. Atrás quedó la muñeca de porcelana delicada para dar paso a una aventurera independiente que recorre el mundo sin un dueño. Verla es un golpe de realidad para Woody, ya que ella representa la libertad que él nunca se permitió imaginar. Mientras tanto, en una tienda de antigüedades polvorienta, conocemos a Gabby Gabby, una muñeca de los años 50 que arrastra una tragedia técnica. Su anhelo por ser amada es tan humano y desesperado que resulta difícil no sentir empatía por ella, a pesar de que sus métodos para obtener el mecanismo de voz de Woody son cuestionables. El conflicto alcanza su clímax cuando Woody comprende que su devoción por Bonnie ya no requiere que él esté físicamente presente a su lado. La presencia de Duke Kaboom, un doble de acción canadiense, atormentado por su incapacidad de cumplir las expectativas de su comercial, añade un toque de humor y melancolía que enriquece la trama. A través de este encuentro, la película explora el trauma de los juguetes que no cumplen su función original. Finalmente, el desenlace es una lección profunda sobre el desapego y la madurez. Woody, después de años de ser el protector y el pastor de su grupo, decide que es momento de vivir para sí mismo, eligiendo el camino de la libertad junto a Bo Peep. Es un adiós agridulce que transforma el legado de la franquicia, demostrando que la verdadera valentía no siempre reside en sostenerse a lo que conocemos, sino en tener el coraje de explorar lo desconocido. Esta despedida se siente natural y necesaria, cerrando el arco de un personaje, después de décadas, finalmente ha aprendido que él también merece su propia aventura más allá de la habitación de un niño. La evolución de Woody no es solo una transición narrativa, sino un estudio profundo sobre el propósito vital. Durante años, el vaquero se definió a sí mismo únicamente por su utilidad para Andy y posteriormente para Bonnie. Es conmovedor observar cómo ese sentimiento de inutilidad lo carcome cuando es ignorado en el armario, un destino cruel para un sheriff que alguna vez fue el centro del universo de un niño. Su conexión con Forky se vuelve entonces una forma de proyectar su propia necesidad de ser necesitado. Al cuidar al pequeño cubierto de basura, Woody intenta desesperadamente reafirmar su vigencia, sin darse cuenta de que él mismo es quien necesita desesperadamente un renacimiento. Bo Peep, por otro lado, brilla como el símbolo de la resiliencia femenina. Su transformación de una figura decorativa en una lámpara a una superviviente que domina el arte de la supervivencia en el mundo exterior es inspiradora. Ella no necesita un niño para validar su existencia. Ha encontrado propósito en la autonomía, desafiando las convenciones sociales de lo que significa ser un juguete. Esta perspectiva sacude los cimientos de Woody. La química entre ambos, cargada de miradas nostálgicas y diálogos sobre el riesgo y la libertad, demuestra que el amor, incluso entre juguetes, se nutre de la admiración mutua y del crecimiento compartido. Gabby Gabby representa el lado más oscuro y triste de esta realidad, el juguete que nunca tuvo su oportunidad. Su deseo de obtener la caja de voz de Woody es un reflejo de su trauma, el de un objeto defectuoso que siente que su existencia es un error. Cuando finalmente es rescatada, no por una fuerza externa, sino por la empatía de Woody, el espectador entiende que la redención es posible incluso para los antagonistas. La pequeña niña abandonada en el parque, que se convierte en su nueva dueña, es el cierre perfecto para su arco, recordándonos que todos, sin importar cuán rotos estemos, merecemos un lugar donde pertenecer. La inclusión de Duke Kaboom aporta una ligereza necesaria.
Su obsesión por las acrobacias imposibles es una sátira brillante sobre la cultura del éxito y el miedo al fracaso. Él personifica la inseguridad de aquellos que sienten que sus limitaciones físicas los hacen indignos de ser amados. Un sentimiento que resuena profundamente en cualquier persona que haya sentido que no da la talla. Ver a Woody integrar a estos personajes marginados para lograr su objetivo final subraya que su verdadera grandeza siempre fue su capacidad de liderazgo y compasión. Al cerrar la historia, el momento en que Woody decide separarse de sus amigos es un acto de valentía inmenso. El desapego es doloroso, pero la paz que transmite su rostro al elegir su propio camino marca el fin de una era. No es una derrota, sino una graduación. Woody finalmente entiende que su valor no depende de una placa o de un niño, sino de su capacidad para seguir adelante. Esta conclusión nos deja con una verdad ineludible. A veces, el acto más noble de amor propio es permitirnos ser, por fin, los protagonistas de nuestra propia historia, dejando atrás las etiquetas que otros nos impusieron durante años. La profundidad emocional de este desenlace también reside en la melancolía silenciosa de Buzz Lightyear. El guardián espacial, que comenzó su existencia creyendo ser un héroe intergaláctico real, ha recorrido un camino paralelo al de Woody, aprendiendo que su verdadera fuerza no está en sus botones o en su láser, sino en la voz interior que guía sus decisiones. Verlo, comprender la partida de su mejor amigo sin intentar retenerlo, es el gesto definitivo de madurez de la saga. Es un momento que se siente pesado, casi real, donde el espectador reconoce que la amistad verdadera no se mide por la proximidad constante, sino por el apoyo incondicional hacia la felicidad del otro, incluso cuando esa felicidad significa emprender un camino distinto. La dinámica entre Woody y el grupo de juguetes perdidos que lidera Bo Peep amplía el universo de la película hacia fronteras inexploradas. Estos personajes, que viven bajo el radar de los humanos, viven con una libertad que el sheriff siempre consideró peligrosa. Ducky y Bunny, con sus personalidades caóticas y su imaginación desbordante, añaden una capa de humor que sirve de contrapunto a la introspección de Woody. Ellos representan la vida en los márgenes, recordándonos que incluso en la periferia de las expectativas sociales se puede encontrar un propósito vibrante. La película nos susurra que al final el mundo es mucho más grande que una habitación infantil y que existen 1000 formas de ser un juguete útil y amado. Es imposible ignorar el diseño sonoro y visual de esta aventura, que envuelve cada emoción en una atmósfera de nostalgia cálida. La feria, con sus luces de neón y su bullicio incesante, se convierte en un laberinto de oportunidades donde Woody pone a prueba su capacidad de adaptación. Allí, lejos de la seguridad del estante, él descubre que su instinto protector no tiene que ser una jaula. Mientras camina junto a Bo hacia lo desconocido, el espectador siente que el vaquero ha logrado lo que muy pocos personajes logran tras 4 décadas: romper sus propias cadenas mentales. En última instancia, Toy Story 4 es una elegía a la transición y a la aceptación del cambio. La despedida final, con ese abrazo entre los amigos de toda una vida, no se siente como un final trágico, sino como una promesa de futuro. Woody nos enseña que está bien tener miedo de lo que vendrá, pero que es imperdonable dejar pasar la oportunidad de descubrir quiénes somos cuando dejamos de cumplir con las expectativas ajenas. Al despojarse de su placa y abrazar su nueva vida, el vaquero termina su viaje no como un juguete dejado atrás, sino como alguien que finalmente ha tomado el control de su propio destino, demostrando que la mayor aventura es simplemente empezar a vivir para uno mismo. Esta metamorfosis final resuena con una honestidad brutal que pocas secuelas se atreven a explorar. El legado de Woody, tejido a través de capas de fieltro, algodón y plástico, se siente ahora más humano que nunca. Al alejarse, el vaquero deja atrás no solo el dormitorio de Bonnie, sino la idea rígida de que un juguete es un objeto estático, cuya existencia está supeditada al olvido inevitable o a la sustitución. Su decisión desafía la premisa fundamental de las entregas anteriores, sugiriendo que la lealtad extrema, aunque noble, puede convertirse en una forma de autosacrificio innecesario. Es un recordatorio, cargado de una melancolía serena, de que incluso las misiones más sagradas tienen una fecha de caducidad, y que aprender a soltar es, irónicamente, el acto de valentía más grande. La presencia de los nuevos juguetes en esta travesía
añade un contraste vibrante al estoicismo del sheriff. La vitalidad desenfrenada de Ducky y Bunny, que pasan gran parte de su tiempo fantaseando con planes de acción absurdos, funciona como un recordatorio de que la imaginación infantil no conoce límites, pero que la realidad de los juguetes es, a menudo, una lucha por encontrar un lugar en un mundo que no los diseñó para la libertad. Esta tensión entre el deseo de ser amado y el instinto de sobrevivir por cuenta propia impregna cada escena de una cualidad casi existencialista. Woody ya no se siente solo un juguete, sino un individuo que ha comprendido que la pertenencia no reside necesariamente en una estantería, sino en las conexiones reales y en la capacidad de forjar un destino propio. Además, la figura de Buzz Lightyear, al aceptar la marcha de Woody, cierra un arco narrativo que comenzó en 1995 como una rivalidad basada en la negación de la realidad. Aquel guardián espacial que se estrellaba contra la pared intentando volar ha madurado hasta convertirse en el pilar emocional de la historia, alguien capaz de entender que el amor verdadero implica dejar ir. Sus palabras finales, cargadas de una sencillez que desarma, sellan una hermandad que ha sobrevivido a mudanzas, cajas de donaciones y crisis existenciales. Hay algo profundamente reconfortante en ver que el lazo entre ambos permanece intacto, incluso cuando la distancia física se vuelve inabarcable. Al final, la película funciona como un espejo para cualquiera que alguna vez se haya sentido definido únicamente por su función en la vida de los demás. La escena en la que Woody observa el horizonte junto a Bo Peep no es solo el cierre de un capítulo cinematográfico, sino una invitación a cuestionar nuestras propias ataduras. La luz dorada del atardecer que inunda la pantalla en sus últimos momentos actúa como una bendición sobre su nueva vida. Una existencia donde el sheriff ya no necesita una estrella en el pecho para validar su valor. Es una victoria silenciosa sobre el miedo al cambio. Una lección de que el verdadero propósito no es algo que nos imponen desde fuera, sino algo que descubrimos cuando finalmente nos atrevemos a caminar fuera de los límites de lo esperado. La partida de Woody también invita a reflexionar sobre la noción del tiempo y cómo éste esculpe la identidad, no solo en los personajes, sino en el espectador que ha crecido junto a ellos. La estética de la tienda de antigüedades, con sus objetos olvidados y cubiertos de polvo, funciona como un recordatorio visual del olvido que acecha a todos los juguetes. Una suerte de purgatorio donde el valor de un objeto parece medirse únicamente por su rareza o su precio en una etiqueta desgastada. En este escenario, la búsqueda de Woody por encontrar a Forky adquiere un tinte de rescate espiritual. Él no solo intenta recuperar a un juguete, sino que lucha contra la idea de que cualquier ser, una vez que pierde su utilidad directa, debe ser abandonado al ostracismo. La vulnerabilidad que muestra Woody ante la posibilidad de no tener un propósito es quizás el punto más humano de toda la narrativa. A lo largo de la saga, su mayor temor nunca fue la destrucción, sino la irrelevancia. Por eso, al ver a Bo Peep manejándose con esa soltura entre los peligros del mundo exterior, la admiración que siente es genuina y carente de envidia. Ella es el mapa que él nunca tuvo, una guía que le demuestra que la independencia no es una forma de soledad, sino una oportunidad para expandir los horizontes. La relación entre ambos florece bajo el sol de la feria, lejos de las miradas de los niños, permitiendo que la interacción entre el vaquero y la pastora sea más íntima, cómplice y equilibrada. El espectador nota una transformación sutil en los movimientos de Woody. Ya no es el juguete rígido que se desploma ante la presencia humana, sino un ser que se mueve con la determinación de alguien que camina hacia una meta propia. Esta ligereza en su andar es el reflejo externo de un peso interno que ha sido liberado. Mientras otros juguetes temen a la vida fuera de la seguridad del hogar, Woody, impulsado por el recuerdo de sus años de servicio y la chispa de una nueva curiosidad, abraza el riesgo. La transición no es abrupta, es el resultado lógico de una vida dedicada al cuidado de otros, que al fin encuentra el momento perfecto para cuidarse a sí mismo. La película termina recordándonos que los adioses no tienen por qué ser trágicos. Cuando Woody mira por última vez hacia donde están sus compañeros, no hay arrepentimiento en sus ojos, sino una gratitud serena. Ha cerrado el libro de su vida anterior con la certeza de que fue una buena historia, llena de lealtad, sacrificio y amor. Al emprender su nueva aventura,
Él no abandona a quienes amó, sino que evoluciona junto a ellos, permitiendo que cada uno encuentre su propio camino hacia la realización. Es el epílogo perfecto para un personaje que, habiendo enseñado a generaciones qué significa ser un buen amigo, termina dándonos la lección más importante de todas: ser fieles a nuestra propia voz interior, incluso cuando el camino se torna incierto y desconocido. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta nuestro contenido, los invito a suscribirse al canal y a dejar un buen me gusta en este video para ayudarnos a seguir creciendo. El día de hoy vamos a analizar y discutir la película Toy Story 4, estrenada en 2019. La historia comienza con un vistazo al pasado, recordándonos que Woody siempre ha sido un líder nato, un juguete cuya única misión es la felicidad de su niño. Aunque su tiempo con Andy ya ha quedado atrás, su lealtad hacia Bonnie es inquebrantable, a pesar de que ella ahora lo deja relegado en el armario. La llegada de Forky, un tenedor de plástico convertido en juguete por la ansiedad creativa de la niña, marca un punto de inflexión. Woody asume la responsabilidad de proteger a este ser existencialista que insiste en tirarse a la basura, lo cual es una metáfora fascinante sobre el propósito y el valor intrínseco. Durante un viaje familiar en carretera, Woody se encuentra con Bo Peep, quien ha cambiado drásticamente. Atrás quedó la muñeca de porcelana delicada para dar paso a una aventurera independiente que recorre el mundo sin un dueño. Verla es un golpe de realidad para Woody, ya que ella representa la libertad que él nunca se permitió imaginar. Mientras tanto, en una tienda de antigüedades polvorienta, conocemos a Gabby Gabby, una muñeca de los años 50 que arrastra una tragedia técnica. Su anhelo por ser amada es tan humano y desesperado que resulta difícil no sentir empatía por ella, a pesar de que sus métodos para obtener el mecanismo de voz de Woody son cuestionables. El conflicto alcanza su clímax cuando Woody comprende que su devoción por Bonnie ya no requiere que él esté físicamente presente a su lado. La presencia de Duke Kaboom, un doble de acción canadiense, atormentado por su incapacidad de cumplir las expectativas de su comercial, añade un toque de humor y melancolía que enriquece la trama. A través de este encuentro, la película explora el trauma de los juguetes que no cumplen su función original. Finalmente, el desenlace es una lección profunda sobre el desapego y la madurez. Woody, después de años de ser el protector y el pastor de su grupo, decide que es momento de vivir para sí mismo, eligiendo el camino de la libertad junto a Bo Peep. Es un adiós agridulce que transforma el legado de la franquicia, demostrando que la verdadera valentía no siempre reside en sostenerse a lo que conocemos, sino en tener el coraje de explorar lo desconocido. Esta despedida se siente natural y necesaria, cerrando el arco de un personaje, después de décadas, finalmente ha aprendido que él también merece su propia aventura más allá de la habitación de un niño. La evolución de Woody no es solo una transición narrativa, sino un estudio profundo sobre el propósito vital. Durante años, el vaquero se definió a sí mismo únicamente por su utilidad para Andy y posteriormente para Bonnie. Es conmovedor observar cómo ese sentimiento de inutilidad lo carcome cuando es ignorado en el armario, un destino cruel para un sheriff que alguna vez fue el centro del universo de un niño. Su conexión con Forky se vuelve entonces una forma de proyectar su propia necesidad de ser necesitado. Al cuidar al pequeño cubierto de basura, Woody intenta desesperadamente reafirmar su vigencia, sin darse cuenta de que él mismo es quien necesita desesperadamente un renacimiento. Bo Peep, por otro lado, brilla como el símbolo de la resiliencia femenina. Su transformación de una figura decorativa en una lámpara a una superviviente que domina el arte de la supervivencia en el mundo exterior es inspiradora. Ella no necesita un niño para validar su existencia. Ha encontrado propósito en la autonomía, desafiando las convenciones sociales de lo que significa ser un juguete. Esta perspectiva sacude los cimientos de Woody. La química entre ambos, cargada de miradas nostálgicas y diálogos sobre el riesgo y la libertad, demuestra que el amor, incluso entre juguetes, se nutre de la admiración mutua y del crecimiento compartido. Gabby Gabby representa el lado más oscuro y triste de esta realidad, el juguete que nunca tuvo su oportunidad. Su deseo de obtener la caja de voz de Woody es un reflejo de su trauma, el de un objeto defectuoso que siente que su existencia es un error. Cuando finalmente es rescatada, no por una fuerza externa,
sino por la empatía de Woody, el espectador entiende que la redención es posible incluso para los antagonistas. La pequeña niña abandonada en el parque, que se convierte en su nueva dueña, es el cierre perfecto para su arco, recordándonos que todos, sin importar cuán rotos estemos, merecemos un lugar donde pertenecer. La inclusión de Duke Kaboom aporta una ligereza necesaria. Su obsesión por las acrobacias imposibles es una sátira brillante sobre la cultura del éxito y el miedo al fracaso. Él personifica la inseguridad de aquellos que sienten que sus limitaciones físicas los hacen indignos de ser amados. Un sentimiento que resuena profundamente en cualquier persona que haya sentido que no da la talla. Ver a Woody integrar a estos personajes marginados para lograr su objetivo final subraya que su verdadera grandeza siempre fue su capacidad de liderazgo y compasión. Al cerrar la historia, el momento en que Woody decide separarse de sus amigos es un acto de valentía inmenso. El desapego es doloroso, pero la paz que transmite su rostro al elegir su propio camino marca el fin de una era. No es una derrota, sino una graduación. Woody finalmente entiende que su valor no depende de una placa o de un niño, sino de su capacidad para seguir adelante. Esta conclusión nos deja con una verdad ineludible. A veces, el acto más noble de amor propio es permitirnos ser, por fin, los protagonistas de nuestra propia historia, dejando atrás las etiquetas que otros nos impusieron durante años. La profundidad emocional de este desenlace también reside en la melancolía silenciosa de Buzz Lightyear. El guardián espacial, que comenzó su existencia creyendo ser un héroe intergaláctico real, ha recorrido un camino paralelo al de Woody, aprendiendo que su verdadera fuerza no está en sus botones o en su láser, sino en la voz interior que guía sus decisiones. Verlo, comprender la partida de su mejor amigo sin intentar retenerlo, es el gesto definitivo de madurez de la saga. Es un momento que se siente pesado, casi real, donde el espectador reconoce que la amistad verdadera no se mide por la proximidad constante, sino por el apoyo incondicional hacia la felicidad del otro, incluso cuando esa felicidad significa emprender un camino distinto. La dinámica entre Woody y el grupo de juguetes perdidos que lidera Bo Peep amplía el universo de la película hacia fronteras inexploradas. Estos personajes, que viven bajo el radar de los humanos, viven con una libertad que el sheriff siempre consideró peligrosa. Ducky y Bunny, con sus personalidades caóticas y su imaginación desbordante, añaden una capa de humor que sirve de contrapunto a la introspección de Woody. Ellos representan la vida en los márgenes, recordándonos que incluso en la periferia de las expectativas sociales se puede encontrar un propósito vibrante. La película nos susurra que al final el mundo es mucho más grande que una habitación infantil y que existen 1000 formas de ser un juguete útil y amado. Es imposible ignorar el diseño sonoro y visual de esta aventura, que envuelve cada emoción en una atmósfera de nostalgia cálida. La feria, con sus luces de neón y su bullicio incesante, se convierte en un laberinto de oportunidades donde Woody pone a prueba su capacidad de adaptación. Allí, lejos de la seguridad del estante, él descubre que su instinto protector no tiene que ser una jaula. Mientras camina junto a Bo hacia lo desconocido, el espectador siente que el vaquero ha logrado lo que muy pocos personajes logran tras 4 décadas: romper sus propias cadenas mentales. En última instancia, Toy Story 4 es una elegía a la transición y a la aceptación del cambio. La despedida final, con ese abrazo entre los amigos de toda una vida, no se siente como un final trágico, sino como una promesa de futuro. Woody nos enseña que está bien tener miedo de lo que vendrá, pero que es imperdonable dejar pasar la oportunidad de descubrir quiénes somos cuando dejamos de cumplir con las expectativas ajenas. Al despojarse de su placa y abrazar su nueva vida, el vaquero termina su viaje no como un juguete dejado atrás, sino como alguien que finalmente ha tomado el control de su propio destino, demostrando que la mayor aventura es simplemente empezar a vivir para uno mismo. Esta metamorfosis final resuena con una honestidad brutal que pocas secuelas se atreven a explorar. El legado de Woody, tejido a través de capas de fieltro, algodón y plástico, se siente ahora más humano que nunca. Al alejarse, el vaquero deja atrás no solo el dormitorio de Bonnie, sino la idea rígida de que un juguete es un objeto estático, cuya existencia está supeditada al olvido inevitable o a la sustitución. Su decisión desafía la premisa fundamental de las entregas anteriores.
sugiriendo que la lealtad extrema, aunque noble, puede convertirse en una forma de autosacrificio innecesario. Es un recordatorio, cargado de una melancolía serena, de que incluso las misiones más sagradas tienen una fecha de caducidad, y que aprender a soltar es, irónicamente, el acto de valentía más grande. La presencia de los nuevos juguetes en esta travesía añade un contraste vibrante al estoicismo del sheriff. La vitalidad desenfrenada de Ducky y Bunny, que pasan gran parte de su tiempo fantaseando con planes de acción absurdos, funciona como un recordatorio de que la imaginación infantil no conoce límites, pero que la realidad de los juguetes es, a menudo, una lucha por encontrar un lugar en un mundo que no los diseñó para la libertad. Esta tensión entre el deseo de ser amado y el instinto de sobrevivir por cuenta propia impregna cada escena de una cualidad casi existencialista. Woody ya no se siente solo un juguete, sino un individuo que ha comprendido que la pertenencia no reside necesariamente en una estantería, sino en las conexiones reales y en la capacidad de forjar un destino propio. Además, la figura de Buzz Lightyear, al aceptar la marcha de Woody, cierra un arco narrativo que comenzó en 1995 como una rivalidad basada en la negación de la realidad. Aquel guardián espacial que se estrellaba contra la pared intentando volar ha madurado hasta convertirse en el pilar emocional de la historia. Alguien capaz de entender que el amor verdadero implica dejar ir. Sus palabras finales, cargadas de una sencillez que desarma, sellan una hermandad que ha sobrevivido a mudanzas, cajas de donaciones y crisis existenciales. Hay algo profundamente reconfortante en ver que el lazo entre ambos permanece intacto, incluso cuando la distancia física se vuelve inabarcable. Al final, la película funciona como un espejo para cualquiera que alguna vez se haya sentido definido únicamente por su función en la vida de los demás. La escena en la que Woody observa el horizonte junto a Bo Peep no es solo el cierre de un capítulo cinematográfico, sino una invitación a cuestionar nuestras propias ataduras. La luz dorada del atardecer que inunda la pantalla en sus últimos momentos actúa como una bendición sobre su nueva vida. Una existencia donde el sheriff ya no necesita una estrella en el pecho para validar su valor. Es una victoria silenciosa sobre el miedo al cambio. Una lección de que el verdadero propósito no es algo que nos imponen desde fuera, sino algo que descubrimos cuando finalmente nos atrevemos a caminar fuera de los límites de lo esperado. La partida de Woody también invita a reflexionar sobre la noción del tiempo y cómo éste esculpe la identidad, no solo en los personajes, sino en el espectador que ha crecido junto a ellos. La estética de la tienda de antigüedades, con sus objetos olvidados y cubiertos de polvo, funciona como un recordatorio visual del olvido que acecha a todos los juguetes. Una suerte de purgatorio donde el valor de un objeto parece medirse únicamente por su rareza o su precio en una etiqueta desgastada. En este escenario, la búsqueda de Woody por encontrar a Forky adquiere un tinte de rescate espiritual. Él no solo intenta recuperar a un juguete, sino que lucha contra la idea de que cualquier ser, una vez que pierde su utilidad directa, debe ser abandonado al ostracismo. La vulnerabilidad que muestra Woody ante la posibilidad de no tener un propósito es quizás el punto más humano de toda la narrativa. A lo largo de la saga, su mayor temor nunca fue la destrucción, sino la irrelevancia. Por eso, al ver a Bo Peep manejándose con esa soltura entre los peligros del mundo exterior, la admiración que siente es genuina y carente de envidia. Ella es el mapa que él nunca tuvo, una guía que le demuestra que la independencia no es una forma de soledad, sino una oportunidad para expandir los horizontes. La relación entre ambos florece bajo el sol de la feria, lejos de las miradas de los niños, permitiendo que la interacción entre el vaquero y la pastora sea más íntima, cómplice y equilibrada. El espectador nota una transformación sutil en los movimientos de Woody. Ya no es el juguete rígido que se desploma ante la presencia humana, sino un ser que se mueve con la determinación de alguien que camina hacia una meta propia. Esta ligereza en su andar es el reflejo externo de un peso interno que ha sido liberado. Mientras otros juguetes temen a la vida fuera de la seguridad del hogar, Woody, impulsado por el recuerdo de sus años de servicio y la chispa de una nueva curiosidad, abraza el riesgo. La transición no es abrupta, es el resultado lógico de una vida dedicada al cuidado de otros, que al fin encuentra el momento perfecto para cuidarse a sí mismo.
La película termina recordándonos que los adioses no tienen por qué ser trágicos. Cuando Woody mira por última vez hacia donde están sus compañeros, no hay arrepentimiento en sus ojos, sino una gratitud serena. Ha cerrado el libro de su vida anterior con la certeza de que fue una buena historia, llena de lealtad, sacrificio y amor. Al emprender su nueva aventura, él no abandona a quienes amó, sino que evoluciona junto a ellos, permitiendo que cada uno encuentre su propio camino hacia la realización. Es el epílogo perfecto para un personaje que, habiendo enseñado a generaciones qué significa ser un buen amigo, termina dándonos la lección más importante de todas: ser fieles a nuestra propia voz interior, incluso cuando el camino se torna incierto y desconocido. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta nuestro contenido, los invito a suscribirse al canal y a dejar un buen me gusta en este video para ayudarnos a seguir creciendo. El día de hoy vamos a analizar y discutir la película Toy Story 4, estrenada en 2019. La historia comienza con un vistazo al pasado, recordándonos que Woody siempre ha sido un líder nato, un juguete cuya única misión es la felicidad de su niño. Aunque su tiempo con Andy ya ha quedado atrás, su lealtad hacia Bonnie es inquebrantable, a pesar de que ella ahora lo deja relegado en el armario. La llegada de Forky, un tenedor de plástico convertido en juguete por la ansiedad creativa de la niña, marca un punto de inflexión. Woody asume la responsabilidad de proteger a este ser existencialista que insiste en tirarse a la basura, lo cual es una metáfora fascinante sobre el propósito y el valor intrínseco. Durante un viaje familiar en carretera, Woody se encuentra con Bo Peep, quien ha cambiado drásticamente. Atrás quedó la muñeca de porcelana delicada para dar paso a una aventurera independiente que recorre el mundo sin un dueño. Verla es un golpe de realidad para Woody, ya que ella representa la libertad que él nunca se permitió imaginar. Mientras tanto, en una tienda de antigüedades polvorienta, conocemos a Gabby Gabby, una muñeca de los años 50 que arrastra una tragedia técnica. Su anhelo por ser amada es tan humano y desesperado que resulta difícil no sentir empatía por ella, a pesar de que sus métodos para obtener el mecanismo de voz de Woody son cuestionables. El conflicto alcanza su clímax cuando Woody comprende que su devoción por Bonnie ya no requiere que él esté físicamente presente a su lado. La presencia de Duke Kaboom, un doble de acción canadiense, atormentado por su incapacidad de cumplir las expectativas de su comercial, añade un toque de humor y melancolía que enriquece la trama. A través de este encuentro, la película explora el trauma de los juguetes que no cumplen su función original. Finalmente, el desenlace es una lección profunda sobre el desapego y la madurez. Woody, después de años de ser el protector y el pastor de su grupo, decide que es momento de vivir para sí mismo, eligiendo el camino de la libertad junto a Bo Peep. Es un adiós agridulce que transforma el legado de la franquicia, demostrando que la verdadera valentía no siempre reside en sostenerse a lo que conocemos, sino en tener el coraje de explorar lo desconocido. Esta despedida se siente natural y necesaria, cerrando el arco de un personaje, después de décadas, finalmente ha aprendido que él también merece su propia aventura más allá de la habitación de un niño. La evolución de Woody no es solo una transición narrativa, sino un estudio profundo sobre el propósito vital. Durante años, el vaquero se definió a sí mismo únicamente por su utilidad para Andy y posteriormente para Bonnie. Es conmovedor observar cómo ese sentimiento de inutilidad lo carcome cuando es ignorado en el armario, un destino cruel para un sheriff que alguna vez fue el centro del universo de un niño. Su conexión con Forky se vuelve entonces una forma de proyectar su propia necesidad de ser necesitado. Al cuidar al pequeño cubierto de basura, Woody intenta desesperadamente reafirmar su vigencia, sin darse cuenta de que él mismo es quien necesita desesperadamente un renacimiento. Bo Peep, por otro lado, brilla como el símbolo de la resiliencia femenina. Su transformación de una figura decorativa en una lámpara a una superviviente que domina el arte de la supervivencia en el mundo exterior es inspiradora. Ella no necesita un niño para validar su existencia. Ha encontrado propósito en la autonomía, desafiando las convenciones sociales de lo que significa ser un juguete. Esta perspectiva sacude los cimientos de Woody. La química entre ambos, cargada de miradas nostálgicas y diálogos sobre el riesgo y la libertad,
Demuestra que el amor, incluso entre juguetes, se nutre de la admiración mutua y del crecimiento compartido. Gabi Gabi representa el lado más oscuro y triste de esta realidad, el juguete que nunca tuvo su oportunidad. Su deseo de obtener la caja de voz de Woody es un reflejo de su trauma, el de un objeto defectuoso que siente que su existencia es un error. Cuando finalmente es rescatada, no por una fuerza externa, sino por la empatía de Woody, el espectador entiende que la redención es posible incluso para los antagonistas. La pequeña niña abandonada en el parque, que se convierte en su nueva dueña, es el cierre perfecto para su arco, recordándonos que todos, sin importar cuán rotos estemos, merecemos un lugar donde pertenecer. La inclusión de Duke Kaboom aporta una ligereza necesaria. Su obsesión por las acrobacias imposibles es una sátira brillante sobre la cultura del éxito y el miedo al fracaso. Él personifica la inseguridad de aquellos que sienten que sus limitaciones físicas los hacen indignos de ser amados. Un sentimiento que resuena profundamente en cualquier persona que haya sentido que no da la talla. Ver a Woody integrar a estos personajes marginados para lograr su objetivo final subraya que su verdadera grandeza siempre fue su capacidad de liderazgo y compasión. Al cerrar la historia, el momento en que Woody decide separarse de sus amigos es un acto de valentía inmenso. El desapego es doloroso, pero la paz que transmite su rostro al elegir su propio camino marca el fin de una era. No es una derrota, sino una graduación. Woody finalmente entiende que su valor no depende de una placa o de un niño, sino de su capacidad para seguir adelante. Esta conclusión nos deja con una verdad ineludible. A veces, el acto más noble de amor propio es permitirnos ser, por fin, los protagonistas de nuestra propia historia, dejando atrás las etiquetas que otros nos impusieron durante años. La profundidad emocional de este desenlace también reside en la melancolía silenciosa de Buzz Lightyear. El guardián espacial, que comenzó su existencia creyendo ser un héroe intergaláctico real, ha recorrido un camino paralelo al de Woody, aprendiendo que su verdadera fuerza no está en sus botones o en su láser, sino en la voz interior que guía sus decisiones. Verlo, comprender la partida de su mejor amigo sin intentar retenerlo, es el gesto definitivo de madurez de la saga. Es un momento que se siente pesado, casi real, donde el espectador reconoce que la amistad verdadera no se mide por la proximidad constante, sino por el apoyo incondicional hacia la felicidad del otro, incluso cuando esa felicidad significa emprender un camino distinto. La dinámica entre Woody y el grupo de juguetes perdidos que lidera Bo Peep amplía el universo de la película hacia fronteras inexploradas. Estos personajes, que viven bajo el radar de los humanos, viven con una libertad que el sheriff siempre consideró peligrosa. Ducky y Bunny, con sus personalidades caóticas y su imaginación desbordante, añaden una capa de humor que sirve de contrapunto a la introspección de Woody. Ellos representan la vida en los márgenes, recordándonos que incluso en la periferia de las expectativas sociales se puede encontrar un propósito vibrante. La película nos susurra que al final el mundo es mucho más grande que una habitación infantil y que existen 1000 formas de ser un juguete útil y amado. Es imposible ignorar el diseño sonoro y visual de esta aventura, que envuelve cada emoción en una atmósfera de nostalgia cálida. La feria, con sus luces de neón y su bullicio incesante, se convierte en un laberinto de oportunidades donde Woody pone a prueba su capacidad de adaptación. Allí, lejos de la seguridad del estante, él descubre que su instinto protector no tiene que ser una jaula. Mientras camina junto a Bo hacia lo desconocido, el espectador siente que el vaquero ha logrado lo que muy pocos personajes logran tras 4 décadas: romper sus propias cadenas mentales. En última instancia, Toy Story 4 es una elegía a la transición y a la aceptación del cambio. La despedida final, con ese abrazo entre los amigos de toda una vida, no se siente como un final trágico, sino como una promesa de futuro. Woody nos enseña que está bien tener miedo de lo que vendrá, pero que es imperdonable dejar pasar la oportunidad de descubrir quiénes somos cuando dejamos de cumplir con las expectativas ajenas. Al despojarse de su placa y abrazar su nueva vida, el vaquero termina su viaje no como un juguete dejado atrás, sino como alguien que finalmente ha tomado el control de su propio destino, demostrando que la mayor aventura es simplemente empezar a vivir para uno mismo. Esta metamorfosis final resuena con una honestidad brutal que pocas secuelas se atreven a explorar.
El legado de Woody, tejido a través de capas de fieltro, algodón y plástico, se siente ahora más humano que nunca. Al alejarse, el vaquero deja atrás no solo el dormitorio de Bonnie, sino la idea rígida de que un juguete es un objeto estático, cuya existencia está supeditada al olvido inevitable o a la sustitución. Su decisión desafía la premisa fundamental de las entregas anteriores, sugiriendo que la lealtad extrema, aunque noble, puede convertirse en una forma de autosacrificio innecesario. Es un recordatorio, cargado de una melancolía serena, de que incluso las misiones más sagradas tienen una fecha de caducidad, y que aprender a soltar es, irónicamente, el acto de valentía más grande. La presencia de los nuevos juguetes en esta travesía añade un contraste vibrante al estoicismo del sheriff. La vitalidad desenfrenada de Ducky y Bunny, que pasan gran parte de su tiempo fantaseando con planes de acción absurdos, funciona como un recordatorio de que la imaginación infantil no conoce límites, pero que la realidad de los juguetes es, a menudo, una lucha por encontrar un lugar en un mundo que no los diseñó para la libertad. Esta tensión entre el deseo de ser amado y el instinto de sobrevivir por cuenta propia impregna cada escena de una cualidad casi existencialista. Woody ya no se siente solo un juguete, sino un individuo que ha comprendido que la pertenencia no reside necesariamente en una estantería, sino en las conexiones reales y en la capacidad de forjar un destino propio. Además, la figura de Buzz Lightyear, al aceptar la marcha de Woody, cierra un arco narrativo que comenzó en 1995 como una rivalidad basada en la negación de la realidad. Aquel guardián espacial que se estrellaba contra la pared intentando volar ha madurado hasta convertirse en el pilar emocional de la historia. Alguien capaz de entender que el amor verdadero implica dejar ir. Sus palabras finales, cargadas de una sencillez que desarma, sellan una hermandad que ha sobrevivido a mudanzas, cajas de donaciones y crisis existenciales. Hay algo profundamente reconfortante en ver que el lazo entre ambos permanece intacto, incluso cuando la distancia física se vuelve inabarcable. Al final, la película funciona como un espejo para cualquiera que alguna vez se haya sentido definido únicamente por su función en la vida de los demás. La escena en la que Woody observa el horizonte junto a Bo Peep no es solo el cierre de un capítulo cinematográfico, sino una invitación a cuestionar nuestras propias ataduras. La luz dorada del atardecer que inunda la pantalla en sus últimos momentos actúa como una bendición sobre su nueva vida. Una existencia donde el sheriff ya no necesita una estrella en el pecho para validar su valor. Es una victoria silenciosa sobre el miedo al cambio. Una lección de que el verdadero propósito no es algo que nos imponen desde fuera, sino algo que descubrimos cuando finalmente nos atrevemos a caminar fuera de los límites de lo esperado. La partida de Woody también invita a reflexionar sobre la noción del tiempo y cómo éste esculpe la identidad, no solo en los personajes, sino en el espectador que ha crecido junto a ellos. La estética de la tienda de antigüedades, con sus objetos olvidados y cubiertos de polvo, funciona como un recordatorio visual del olvido que acecha a todos los juguetes. Una suerte de purgatorio donde el valor de un objeto parece medirse únicamente por su rareza o su precio en una etiqueta desgastada. En este escenario, la búsqueda de Woody por encontrar a Forky adquiere un tinte de rescate espiritual. Él no solo intenta recuperar a un juguete, sino que lucha contra la idea de que cualquier ser, una vez que pierde su utilidad directa, debe ser abandonado al ostracismo. La vulnerabilidad que muestra Woody ante la posibilidad de no tener un propósito es quizás el punto más humano de toda la narrativa. A lo largo de la saga, su mayor temor nunca fue la destrucción, sino la irrelevancia. Por eso, al ver a Bo Peep manejándose con esa soltura entre los peligros del mundo exterior, la admiración que siente es genuina y carente de envidia. Ella es el mapa que él nunca tuvo, una guía que le demuestra que la independencia no es una forma de soledad, sino una oportunidad para expandir los horizontes. La relación entre ambos florece bajo el sol de la feria, lejos de las miradas de los niños, permitiendo que la interacción entre el vaquero y la pastora sea más íntima, cómplice y equilibrada. El espectador nota una transformación sutil en los movimientos de Woody. Ya no es el juguete rígido que se desploma ante la presencia humana, sino un ser que se mueve con la determinación de alguien que camina hacia una meta propia.
Esta ligereza en su andar es el reflejo externo de un peso interno que ha sido liberado. Mientras otros juguetes temen a la vida fuera de la seguridad del hogar, Woody, impulsado por el recuerdo de sus años de servicio y la chispa de una nueva curiosidad, abraza el riesgo. La transición no es abrupta, es el resultado lógico de una vida dedicada al cuidado de otros, que al fin encuentra el momento perfecto para cuidarse a sí mismo. La película termina recordándonos que los adioses no tienen por qué ser trágicos. Cuando Woody mira por última vez hacia donde están sus compañeros, no hay arrepentimiento en sus ojos, sino una gratitud serena. Ha cerrado el libro de su vida anterior con la certeza de que fue una buena historia, llena de lealtad, sacrificio y amor. Al emprender su nueva aventura, él no abandona a quienes amó, sino que evoluciona junto a ellos, permitiendo que cada uno encuentre su propio camino hacia la realización. Es el epílogo perfecto para un personaje que, habiendo enseñado a generaciones qué significa ser un buen amigo, termina dándonos la lección más importante de todas: ser fieles a nuestra propia voz interior, incluso cuando el camino se torna incierto y desconocido. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta nuestro contenido, los invito a suscribirse al canal y a dejar un buen me gusta en este video para ayudarnos a seguir creciendo. El día de hoy vamos a analizar y discutir la película Toy Story 4, estrenada en 2019. La historia comienza con un vistazo al pasado, recordándonos que Woody siempre ha sido un líder nato, un juguete cuya única misión es la felicidad de su niño. Aunque su tiempo con Andy ya ha quedado atrás, su lealtad hacia Bonnie es inquebrantable, a pesar de que ella ahora lo deja relegado en el armario. La llegada de Forky, un tenedor de plástico convertido en juguete por la ansiedad creativa de la niña, marca un punto de inflexión. Woody asume la responsabilidad de proteger a este ser existencialista que insiste en tirarse a la basura, lo cual es una metáfora fascinante sobre el propósito y el valor intrínseco. Durante un viaje familiar en carretera, Woody se encuentra con Bo Peep, quien ha cambiado drásticamente. Atrás quedó la muñeca de porcelana delicada para dar paso a una aventurera independiente que recorre el mundo sin un dueño. Verla es un golpe de realidad para Woody, ya que ella representa la libertad que él nunca se permitió imaginar. Mientras tanto, en una tienda de antigüedades polvorienta, conocemos a Gabby Gabby, una muñeca de los años 50 que arrastra una tragedia técnica. Su anhelo por ser amada es tan humano y desesperado que resulta difícil no sentir empatía por ella, a pesar de que sus métodos para obtener el mecanismo de voz de Woody son cuestionables. El conflicto alcanza su clímax cuando Woody comprende que su devoción por Bonnie ya no requiere que él esté físicamente presente a su lado. La presencia de Duke Kaboom, un doble de acción canadiense, atormentado por su incapacidad de cumplir las expectativas de su comercial, añade un toque de humor y melancolía que enriquece la trama. A través de este encuentro, la película explora el trauma de los juguetes que no cumplen su función original. Finalmente, el desenlace es una lección profunda sobre el desapego y la madurez. Woody, después de años de ser el protector y el pastor de su grupo, decide que es momento de vivir para sí mismo, eligiendo el camino de la libertad junto a Bo Peep. Es un adiós agridulce que transforma el legado de la franquicia, demostrando que la verdadera valentía no siempre reside en sostenerse a lo que conocemos, sino en tener el coraje de explorar lo desconocido. Esta despedida se siente natural y necesaria, cerrando el arco de un personaje, después de décadas, finalmente ha aprendido que él también merece su propia aventura más allá de la habitación de un niño. La evolución de Woody no es solo una transición narrativa, sino un estudio profundo sobre el propósito vital. Durante años, el vaquero se definió a sí mismo únicamente por su utilidad para Andy y posteriormente para Bonnie. Es conmovedor observar cómo ese sentimiento de inutilidad lo carcome cuando es ignorado en el armario, un destino cruel para un sheriff que alguna vez fue el centro del universo de un niño. Su conexión con Forky se vuelve entonces una forma de proyectar su propia necesidad de ser necesitado. Al cuidar al pequeño cubierto de basura, Woody intenta desesperadamente reafirmar su vigencia, sin darse cuenta de que él mismo es quien necesita desesperadamente un renacimiento. Bo Peep, por otro lado, brilla como el símbolo de la resiliencia femenina. Su transformación de una figura decorativa en una lámpara
a una superviviente que domina el arte de la supervivencia en el mundo exterior, es inspiradora. Ella no necesita un niño para validar su existencia. Ha encontrado propósito en la autonomía, desafiando las convenciones sociales de lo que significa ser un juguete. Esta perspectiva sacude los cimientos de Woody. La química entre ambos, cargada de miradas nostálgicas y diálogos sobre el riesgo y la libertad, demuestra que el amor, incluso entre juguetes, se nutre de la admiración mutua y del crecimiento compartido. Gabi Gabi representa el lado más oscuro y triste de esta realidad, el juguete que nunca tuvo su oportunidad. Su deseo de obtener la caja de voz de Woody es un reflejo de su trauma, el de un objeto defectuoso que siente que su existencia es un error. Cuando finalmente es rescatada, no por una fuerza externa, sino por la empatía de Woody, el espectador entiende que la redención es posible incluso para los antagonistas. La pequeña niña abandonada en el parque, que se convierte en su nueva dueña, es el cierre perfecto para su arco, recordándonos que todos, sin importar cuán rotos estemos, merecemos un lugar donde pertenecer. La inclusión de Duke Kaboom aporta una ligereza necesaria. Su obsesión por las acrobacias imposibles es una sátira brillante sobre la cultura del éxito y el miedo al fracaso. Él personifica la inseguridad de aquellos que sienten que sus limitaciones físicas los hacen indignos de ser amados. Un sentimiento que resuena profundamente en cualquier persona que haya sentido que no da la talla. Ver a Woody integrar a estos personajes marginados para lograr su objetivo final subraya que su verdadera grandeza siempre fue su capacidad de liderazgo y compasión. Al cerrar la historia, el momento en que Woody decide separarse de sus amigos es un acto de valentía inmenso. El desapego es doloroso, pero la paz que transmite su rostro al elegir su propio camino marca el fin de una era. No es una derrota, sino una graduación. Woody finalmente entiende que su valor no depende de una placa o de un niño, sino de su capacidad para seguir adelante. Esta conclusión nos deja con una verdad ineludible. A veces, el acto más noble de amor propio es permitirnos ser, por fin, los protagonistas de nuestra propia historia, dejando atrás las etiquetas que otros nos impusieron durante años. La profundidad emocional de este desenlace también reside en la melancolía silenciosa de Buzz Lightyear. El guardián espacial, que comenzó su existencia creyendo ser un héroe intergaláctico real, ha recorrido un camino paralelo al de Woody, aprendiendo que su verdadera fuerza no está en sus botones o en su láser, sino en la voz interior que guía sus decisiones. Verlo, comprender la partida de su mejor amigo sin intentar retenerlo, es el gesto definitivo de madurez de la saga. Es un momento que se siente pesado, casi real, donde el espectador reconoce que la amistad verdadera no se mide por la proximidad constante, sino por el apoyo incondicional hacia la felicidad del otro, incluso cuando esa felicidad significa emprender un camino distinto. La dinámica entre Woody y el grupo de juguetes perdidos que lidera Bo Peep amplía el universo de la película hacia fronteras inexploradas. Estos personajes, que viven bajo el radar de los humanos, viven con una libertad que el sheriff siempre consideró peligrosa. Ducky y Bunny, con sus personalidades caóticas y su imaginación desbordante, añaden una capa de humor que sirve de contrapunto a la introspección de Woody. Ellos representan la vida en los márgenes, recordándonos que incluso en la periferia de las expectativas sociales se puede encontrar un propósito vibrante. La película nos susurra que al final el mundo es mucho más grande que una habitación infantil y que existen 1000 formas de ser un juguete útil y amado. Es imposible ignorar el diseño sonoro y visual de esta aventura, que envuelve cada emoción en una atmósfera de nostalgia cálida. La feria, con sus luces de neón y su bullicio incesante, se convierte en un laberinto de oportunidades donde Woody pone a prueba su capacidad de adaptación. Allí, lejos de la seguridad del estante, él descubre que su instinto protector no tiene que ser una jaula. Mientras camina junto a Bo hacia lo desconocido, el espectador siente que el vaquero ha logrado lo que muy pocos personajes logran tras 4 décadas: romper sus propias cadenas mentales. En última instancia, Toy Story 4 es una elegía a la transición y a la aceptación del cambio. La despedida final, con ese abrazo entre los amigos de toda una vida, no se siente como un final trágico, sino como una promesa de futuro. Woody nos enseña que está bien tener miedo de lo que vendrá, pero que es imperdonable dejar pasar la oportunidad de descubrir quiénes somos
cuando dejamos de cumplir con las expectativas ajenas. Al despojarse de su placa y abrazar su nueva vida, el vaquero termina su viaje no como un juguete dejado atrás, sino como alguien que finalmente ha tomado el control de su propio destino, demostrando que la mayor aventura es simplemente empezar a vivir para uno mismo. Esta metamorfosis final resuena con una honestidad brutal que pocas secuelas se atreven a explorar. El legado de Woody, tejido a través de capas de fieltro, algodón y plástico, se siente ahora más humano que nunca. Al alejarse, el vaquero deja atrás no solo el dormitorio de Bonnie, sino la idea rígida de que un juguete es un objeto estático, cuya existencia está supeditada al olvido inevitable o a la sustitución. Su decisión desafía la premisa fundamental de las entregas anteriores, sugiriendo que la lealtad extrema, aunque noble, puede convertirse en una forma de autosacrificio innecesario. Es un recordatorio, cargado de una melancolía serena, de que incluso las misiones más sagradas tienen una fecha de caducidad, y que aprender a soltar es, irónicamente, el acto de valentía más grande. La presencia de los nuevos juguetes en esta travesía añade un contraste vibrante al estoicismo del sheriff. La vitalidad desenfrenada de Ducky y Bunny, que pasan gran parte de su tiempo fantaseando con planes de acción absurdos, funciona como un recordatorio de que la imaginación infantil no conoce límites, pero que la realidad de los juguetes es, a menudo, una lucha por encontrar un lugar en un mundo que no los diseñó para la libertad. Esta tensión entre el deseo de ser amado y el instinto de sobrevivir por cuenta propia impregna cada escena de una cualidad casi existencialista. Woody ya no se siente solo un juguete, sino un individuo que ha comprendido que la pertenencia no reside necesariamente en una estantería, sino en las conexiones reales y en la capacidad de forjar un destino propio. Además, la figura de Buzz Lightyear, al aceptar la marcha de Woody, cierra un arco narrativo que comenzó en 1995 como una rivalidad basada en la negación de la realidad. Aquel guardián espacial que se estrellaba contra la pared intentando volar ha madurado hasta convertirse en el pilar emocional de la historia, alguien capaz de entender que el amor verdadero implica dejar ir. Sus palabras finales, cargadas de una sencillez que desarma, sellan una hermandad que ha sobrevivido a mudanzas, cajas de donaciones y crisis existenciales. Hay algo profundamente reconfortante en ver que el lazo entre ambos permanece intacto, incluso cuando la distancia física se vuelve inabarcable. Al final, la película funciona como un espejo para cualquiera que alguna vez se haya sentido definido únicamente por su función en la vida de los demás. La escena en la que Woody observa el horizonte junto a Bo Peep no es solo el cierre de un capítulo cinematográfico, sino una invitación a cuestionar nuestras propias ataduras. La luz dorada del atardecer que inunda la pantalla en sus últimos momentos actúa como una bendición sobre su nueva vida. Una existencia donde el sheriff ya no necesita una estrella en el pecho para validar su valor. Es una victoria silenciosa sobre el miedo al cambio. Una lección de que el verdadero propósito no es algo que nos imponen desde fuera, sino algo que descubrimos cuando finalmente nos atrevemos a caminar fuera de los límites de lo esperado. La partida de Woody también invita a reflexionar sobre la noción del tiempo y cómo éste esculpe la identidad, no solo en los personajes, sino en el espectador que ha crecido junto a ellos. La estética de la tienda de antigüedades, con sus objetos olvidados y cubiertos de polvo, funciona como un recordatorio visual del olvido que acecha a todos los juguetes. Una suerte de purgatorio donde el valor de un objeto parece medirse únicamente por su rareza o su precio en una etiqueta desgastada. En este escenario, la búsqueda de Woody por encontrar a Forky adquiere un tinte de rescate espiritual. Él no solo intenta recuperar a un juguete, sino que lucha contra la idea de que cualquier ser, una vez que pierde su utilidad directa, debe ser abandonado al ostracismo. La vulnerabilidad que muestra Woody ante la posibilidad de no tener un propósito es quizás el punto más humano de toda la narrativa. A lo largo de la saga, su mayor temor nunca fue la destrucción, sino la irrelevancia. Por eso, al ver a Bo Peep manejándose con esa soltura entre los peligros del mundo exterior, la admiración que siente es genuina y carente de envidia. Ella es el mapa que él nunca tuvo, una guía que le demuestra que la independencia no es una forma de soledad, sino una oportunidad para expandir los horizontes. La relación entre ambos florece bajo el sol de la feria,
lejos de las miradas de los niños, permitiendo que la interacción entre el vaquero y la pastora sea más íntima, cómplice y equilibrada. El espectador nota una transformación sutil en los movimientos de Woody. Ya no es el juguete rígido que se desploma ante la presencia humana, sino un ser que se mueve con la determinación de alguien que camina hacia una meta propia. Esta ligereza en su andar es el reflejo externo de un peso interno que ha sido liberado. Mientras otros juguetes temen a la vida fuera de la seguridad del hogar, Woody, impulsado por el recuerdo de sus años de servicio y la chispa de una nueva curiosidad, abraza el riesgo. La transición no es abrupta, es el resultado lógico de una vida dedicada al cuidado de otros, que al fin encuentra el momento perfecto para cuidarse a sí mismo. La película termina recordándonos que los adioses no tienen por qué ser trágicos. Cuando Woody mira por última vez hacia donde están sus compañeros, no hay arrepentimiento en sus ojos, sino una gratitud serena. Ha cerrado el libro de su vida anterior con la certeza de que fue una buena historia, llena de lealtad, sacrificio y amor. Al emprender su nueva aventura, él no abandona a quienes amó, sino que evoluciona junto a ellos, permitiendo que cada uno encuentre su propio camino hacia la realización. Es el epílogo perfecto para un personaje que, habiendo enseñado a generaciones qué significa ser un buen amigo, termina dándonos la lección más importante de todas: ser fieles a nuestra propia voz interior, incluso cuando el camino se torna incierto y desconocido. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta nuestro contenido, los invito a suscribirse al canal y a dejar un buen me gusta en este video para ayudarnos a seguir creciendo. El día de hoy vamos a analizar y discutir la película Toy Story 4, estrenada en 2019. La historia comienza con un vistazo al pasado, recordándonos que Woody siempre ha sido un líder nato, un juguete cuya única misión es la felicidad de su niño. Aunque su tiempo con Andy ya ha quedado atrás, su lealtad hacia Bonnie es inquebrantable, a pesar de que ella ahora lo deja relegado en el armario. La llegada de Forky, un tenedor de plástico convertido en juguete por la ansiedad creativa de la niña, marca un punto de inflexión. Woody asume la responsabilidad de proteger a este ser existencialista que insiste en tirarse a la basura, lo cual es una metáfora fascinante sobre el propósito y el valor intrínseco. Durante un viaje familiar en carretera, Woody se encuentra con Bo Peep, quien ha cambiado drásticamente. Atrás quedó la muñeca de porcelana delicada para dar paso a una aventurera independiente que recorre el mundo sin un dueño. Verla es un golpe de realidad para Woody, ya que ella representa la libertad que él nunca se permitió imaginar. Mientras tanto, en una tienda de antigüedades polvorienta, conocemos a Gabby Gabby, una muñeca de los años 50 que arrastra una tragedia técnica. Su anhelo por ser amada es tan humano y desesperado que resulta difícil no sentir empatía por ella, a pesar de que sus métodos para obtener el mecanismo de voz de Woody son cuestionables. El conflicto alcanza su clímax cuando Woody comprende que su devoción por Bonnie ya no requiere que él esté físicamente presente a su lado. La presencia de Duke Kaboom, un doble de acción canadiense, atormentado por su incapacidad de cumplir las expectativas de su comercial, añade un toque de humor y melancolía que enriquece la trama. A través de este encuentro, la película explora el trauma de los juguetes que no cumplen su función original. Finalmente, el desenlace es una lección profunda sobre el desapego y la madurez. Woody, después de años de ser el protector y el pastor de su grupo, decide que es momento de vivir para sí mismo, eligiendo el camino de la libertad junto a Bo Peep. Es un adiós agridulce que transforma el legado de la franquicia, demostrando que la verdadera valentía no siempre reside en sostenerse a lo que conocemos, sino en tener el coraje de explorar lo desconocido. Esta despedida se siente natural y necesaria, cerrando el arco de un personaje, después de décadas, finalmente ha aprendido que él también merece su propia aventura más allá de la habitación de un niño. La evolución de Woody no es solo una transición narrativa, sino un estudio profundo sobre el propósito vital. Durante años, el vaquero se definió a sí mismo únicamente por su utilidad para Andy y posteriormente para Bonnie. Es conmovedor observar cómo ese sentimiento de inutilidad lo carcome cuando es ignorado en el armario, un destino cruel para un sheriff que alguna vez fue el centro del universo de un niño. Su conexión con Forky se vuelve entonces
una forma de proyectar su propia necesidad de ser necesitado. Al cuidar al pequeño cubierto de basura, Woody intenta desesperadamente reafirmar su vigencia, sin darse cuenta de que él mismo es quien necesita desesperadamente un renacimiento. Bo Peep, por otro lado, brilla como el símbolo de la resiliencia femenina. Su transformación de una figura decorativa en una lámpara a una superviviente que domina el arte de la supervivencia en el mundo exterior es inspiradora. Ella no necesita un niño para validar su existencia. Ha encontrado propósito en la autonomía, desafiando las convenciones sociales de lo que significa ser un juguete. Esta perspectiva sacude los cimientos de Woody. La química entre ambos, cargada de miradas nostálgicas y diálogos sobre el riesgo y la libertad, demuestra que el amor, incluso entre juguetes, se nutre de la admiración mutua y del crecimiento compartido. Gabby Gabby representa el lado más oscuro y triste de esta realidad, el juguete que nunca tuvo su oportunidad. Su deseo de obtener la caja de voz de Woody es un reflejo de su trauma, el de un objeto defectuoso que siente que su existencia es un error. Cuando finalmente es rescatada, no por una fuerza externa, sino por la empatía de Woody, el espectador entiende que la redención es posible incluso para los antagonistas. La pequeña niña abandonada en el parque, que se convierte en su nueva dueña, es el cierre perfecto para su arco, recordándonos que todos, sin importar cuán rotos estemos, merecemos un lugar donde pertenecer. La inclusión de Duke Kaboom aporta una ligereza necesaria. Su obsesión por las acrobacias imposibles es una sátira brillante sobre la cultura del éxito y el miedo al fracaso. Él personifica la inseguridad de aquellos que sienten que sus limitaciones físicas los hacen indignos de ser amados. Un sentimiento que resuena profundamente en cualquier persona que haya sentido que no da la talla. Ver a Woody integrar a estos personajes marginados para lograr su objetivo final subraya que su verdadera grandeza siempre fue su capacidad de liderazgo y compasión. Al cerrar la historia, el momento en que Woody decide separarse de sus amigos es un acto de valentía inmenso. El desapego es doloroso, pero la paz que transmite su rostro al elegir su propio camino marca el fin de una era. No es una derrota, sino una graduación. Woody finalmente entiende que su valor no depende de una placa o de un niño, sino de su capacidad para seguir adelante. Esta conclusión nos deja con una verdad ineludible. A veces, el acto más noble de amor propio es permitirnos ser, por fin, los protagonistas de nuestra propia historia, dejando atrás las etiquetas que otros nos impusieron durante años. La profundidad emocional de este desenlace también reside en la melancolía silenciosa de Buzz Lightyear. El guardián espacial, que comenzó su existencia creyendo ser un héroe intergaláctico real, ha recorrido un camino paralelo al de Woody, aprendiendo que su verdadera fuerza no está en sus botones o en su láser, sino en la voz interior que guía sus decisiones. Verlo, comprender la partida de su mejor amigo sin intentar retenerlo, es el gesto definitivo de madurez de la saga. Es un momento que se siente pesado, casi real, donde el espectador reconoce que la amistad verdadera no se mide por la proximidad constante, sino por el apoyo incondicional hacia la felicidad del otro, incluso cuando esa felicidad significa emprender un camino distinto. La dinámica entre Woody y el grupo de juguetes perdidos que lidera Bo Peep amplía el universo de la película hacia fronteras inexploradas. Estos personajes, que viven bajo el radar de los humanos, viven con una libertad que el sheriff siempre consideró peligrosa. Ducky y Bunny, con sus personalidades caóticas y su imaginación desbordante, añaden una capa de humor que sirve de contrapunto a la introspección de Woody. Ellos representan la vida en los márgenes, recordándonos que incluso en la periferia de las expectativas sociales se puede encontrar un propósito vibrante. La película nos susurra que al final el mundo es mucho más grande que una habitación infantil y que existen 1000 formas de ser un juguete útil y amado. Es imposible ignorar el diseño sonoro y visual de esta aventura, que envuelve cada emoción en una atmósfera de nostalgia cálida. La feria, con sus luces de neón y su bullicio incesante, se convierte en un laberinto de oportunidades donde Woody pone a prueba su capacidad de adaptación. Allí, lejos de la seguridad del estante, él descubre que su instinto protector no tiene que ser una jaula. Mientras camina junto a Bo hacia lo desconocido, el espectador siente que el vaquero ha logrado lo que muy pocos personajes logran tras 4 décadas: romper sus propias cadenas mentales.
En última instancia, Toy Story 4 es una elegía a la transición y a la aceptación del cambio. La despedida final, con ese abrazo entre los amigos de toda una vida, no se siente como un final trágico, sino como una promesa de futuro. Woody nos enseña que está bien tener miedo de lo que vendrá, pero que es imperdonable dejar pasar la oportunidad de descubrir quiénes somos cuando dejamos de cumplir con las expectativas ajenas. Al despojarse de su placa y abrazar su nueva vida, el vaquero termina su viaje no como un juguete dejado atrás, sino como alguien que finalmente ha tomado el control de su propio destino, demostrando que la mayor aventura es, simplemente, empezar a vivir para uno mismo. Esta metamorfosis final resuena con una honestidad brutal que pocas secuelas se atreven a explorar. El legado de Woody, tejido a través de capas de fieltro, algodón y plástico, se siente ahora más humano que nunca. Al alejarse, el vaquero deja atrás no solo el dormitorio de Bonnie, sino la idea rígida de que un juguete es un objeto estático, cuya existencia está supeditada al olvido inevitable o a la sustitución. Su decisión desafía la premisa fundamental de las entregas anteriores, sugiriendo que la lealtad extrema, aunque noble, puede convertirse en una forma de autosacrificio innecesario. Es un recordatorio, cargado de una melancolía serena, de que incluso las misiones más sagradas tienen una fecha de caducidad, y que aprender a soltar es, irónicamente, el acto de valentía más grande. La presencia de los nuevos juguetes en esta travesía añade un contraste vibrante al estoicismo del sheriff. La vitalidad desenfrenada de Ducky y Bunny, que pasan gran parte de su tiempo fantaseando con planes de acción absurdos, funciona como un recordatorio de que la imaginación infantil no conoce límites, pero que la realidad de los juguetes es, a menudo, una lucha por encontrar un lugar en un mundo que no los diseñó para la libertad. Esta tensión entre el deseo de ser amado y el instinto de sobrevivir por cuenta propia impregna cada escena de una cualidad casi existencialista. Woody ya no se siente solo un juguete, sino un individuo que ha comprendido que la pertenencia no reside necesariamente en una estantería, sino en las conexiones reales y en la capacidad de forjar un destino propio. Además, la figura de Buzz Lightyear, al aceptar la marcha de Woody, cierra un arco narrativo que comenzó en 1995 como una rivalidad basada en la negación de la realidad. Aquel guardián espacial que se estrellaba contra la pared intentando volar, ha madurado hasta convertirse en el pilar emocional de la historia. Alguien capaz de entender que el amor verdadero implica dejar ir. Sus palabras finales, cargadas de una sencillez que desarma, sellan una hermandad que ha sobrevivido a mudanzas, cajas de donaciones y crisis existenciales. Hay algo profundamente reconfortante en ver que el lazo entre ambos permanece intacto, incluso cuando la distancia física se vuelve inabarcable. Al final, la película funciona como un espejo para cualquiera que alguna vez se haya sentido definido únicamente por su función en la vida de los demás. La escena en la que Woody observa el horizonte junto a Bo Peep no es solo el cierre de un capítulo cinematográfico, sino una invitación a cuestionar nuestras propias ataduras. La luz dorada del atardecer que inunda la pantalla en sus últimos momentos actúa como una bendición sobre su nueva vida. Una existencia donde el sheriff ya no necesita una estrella en el pecho para validar su valor. Es una victoria silenciosa sobre el miedo al cambio. Una lección de que el verdadero propósito no es algo que nos imponen desde fuera, sino algo que descubrimos cuando finalmente nos atrevemos a caminar fuera de los límites de lo esperado. La partida de Woody también invita a reflexionar sobre la noción del tiempo y cómo éste esculpe la identidad, no solo en los personajes, sino en el espectador que ha crecido junto a ellos. La estética de la tienda de antigüedades, con sus objetos olvidados y cubiertos de polvo, funciona como un recordatorio visual del olvido que acecha a todos los juguetes. Una suerte de purgatorio donde el valor de un objeto parece medirse únicamente por su rareza o su precio en una etiqueta desgastada. En este escenario, la búsqueda de Woody por encontrar a Forky adquiere un tinte de rescate espiritual. Él no solo intenta recuperar a un juguete, sino que lucha contra la idea de que cualquier ser, una vez que pierde su utilidad directa, debe ser abandonado al ostracismo. La vulnerabilidad que muestra Woody ante la posibilidad de no tener un propósito es quizás el punto más humano de toda la narrativa. A lo largo de la saga, su mayor temor nunca fue la destrucción, sino la irrelevancia.
Por eso, al ver a Bo Peep manejándose con esa soltura entre los peligros del mundo exterior, la admiración que siente es genuina y carente de envidia. Ella es el mapa que él nunca tuvo, una guía que le demuestra que la independencia no es una forma de soledad, sino una oportunidad para expandir los horizontes. La relación entre ambos florece bajo el sol de la feria, lejos de las miradas de los niños, permitiendo que la interacción entre el vaquero y la pastora sea más íntima, cómplice y equilibrada. El espectador nota una transformación sutil en los movimientos de Woody. Ya no es el juguete rígido que se desploma ante la presencia humana, sino un ser que se mueve con la determinación de alguien que camina hacia una meta propia. Esta ligereza en su andar es el reflejo externo de un peso interno que ha sido liberado. Mientras otros juguetes temen a la vida fuera de la seguridad del hogar, Woody, impulsado por el recuerdo de sus años de servicio y la chispa de una nueva curiosidad, abraza el riesgo. La transición no es abrupta, es el resultado lógico de una vida dedicada al cuidado de otros, que al fin encuentra el momento perfecto para cuidarse a sí mismo. La película termina recordándonos que los adioses no tienen por qué ser trágicos. Cuando Woody mira por última vez hacia donde están sus compañeros, no hay arrepentimiento en sus ojos, sino una gratitud serena. Ha cerrado el libro de su vida anterior con la certeza de que fue una buena historia, llena de lealtad, sacrificio y amor. Al emprender su nueva aventura, él no abandona a quienes amó, sino que evoluciona junto a ellos, permitiendo que cada uno encuentre su propio camino hacia la realización. Es el epílogo perfecto para un personaje que, habiendo enseñado a generaciones qué significa ser un buen amigo, termina dándonos la lección más importante de todas: ser fieles a nuestra propia voz interior, incluso cuando el camino se torna incierto y desconocido. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta nuestro contenido, los invito a suscribirse al canal y a dejar un buen me gusta en este video para ayudarnos a seguir creciendo. El día de hoy vamos a analizar y discutir la película Toy Story 4, estrenada en 2019. La historia comienza con un vistazo al pasado, recordándonos que Woody siempre ha sido un líder nato, un juguete cuya única misión es la felicidad de su niño. Aunque su tiempo con Andy ya ha quedado atrás, su lealtad hacia Bonnie es inquebrantable, a pesar de que ella ahora lo deja relegado en el armario. La llegada de Forky, un tenedor de plástico convertido en juguete por la ansiedad creativa de la niña, marca un punto de inflexión. Woody asume la responsabilidad de proteger a este ser existencialista que insiste en tirarse a la basura, lo cual es una metáfora fascinante sobre el propósito y el valor intrínseco. Durante un viaje familiar en carretera, Woody se encuentra con Bo Peep, quien ha cambiado drásticamente. Atrás quedó la muñeca de porcelana delicada para dar paso a una aventurera independiente que recorre el mundo sin un dueño. Verla es un golpe de realidad para Woody, ya que ella representa la libertad que él nunca se permitió imaginar. Mientras tanto, en una tienda de antigüedades polvorienta, conocemos a Gabby Gabby, una muñeca de los años 50 que arrastra una tragedia técnica. Su anhelo por ser amada es tan humano y desesperado que resulta difícil no sentir empatía por ella, a pesar de que sus métodos para obtener el mecanismo de voz de Woody son cuestionables. El conflicto alcanza su clímax cuando Woody comprende que su devoción por Bonnie ya no requiere que él esté físicamente presente a su lado. La presencia de Duke Kaboom, un doble de acción canadiense, atormentado por su incapacidad de cumplir las expectativas de su comercial, añade un toque de humor y melancolía que enriquece la trama. A través de este encuentro, la película explora el trauma de los juguetes que no cumplen su función original. Finalmente, el desenlace es una lección profunda sobre el desapego y la madurez. Woody, después de años de ser el protector y el pastor de su grupo, decide que es momento de vivir para sí mismo, eligiendo el camino de la libertad junto a Bo Peep. Es un adiós agridulce que transforma el legado de la franquicia, demostrando que la verdadera valentía no siempre reside en sostenerse a lo que conocemos, sino en tener el coraje de explorar lo desconocido. Esta despedida se siente natural y necesaria, cerrando el arco de un personaje, después de décadas, finalmente ha aprendido que él también merece su propia aventura más allá de la habitación de un niño. La evolución de Woody no es solo una transición narrativa, sino un estudio profundo sobre el propósito vital.
Durante años, el vaquero se definió a sí mismo únicamente por su utilidad para Andy y posteriormente para Bonnie. Es conmovedor observar cómo ese sentimiento de inutilidad lo carcome cuando es ignorado en el armario, un destino cruel para un sheriff que alguna vez fue el centro del universo de un niño. Su conexión con Forky se vuelve entonces una forma de proyectar su propia necesidad de ser necesitado. Al cuidar al pequeño cubierto de basura, Woody intenta desesperadamente reafirmar su vigencia, sin darse cuenta de que él mismo es quien necesita desesperadamente un renacimiento. Bo Peep, por otro lado, brilla como el símbolo de la resiliencia femenina. Su transformación de una figura decorativa en una lámpara a una superviviente que domina el arte de la supervivencia en el mundo exterior es inspiradora. Ella no necesita un niño para validar su existencia. Ha encontrado propósito en la autonomía, desafiando las convenciones sociales de lo que significa ser un juguete. Esta perspectiva sacude los cimientos de Woody. La química entre ambos, cargada de miradas nostálgicas y diálogos sobre el riesgo y la libertad, demuestra que el amor, incluso entre juguetes, se nutre de la admiración mutua y del crecimiento compartido. Gabby Gabby representa el lado más oscuro y triste de esta realidad, el juguete que nunca tuvo su oportunidad. Su deseo de obtener la caja de voz de Woody es un reflejo de su trauma, el de un objeto defectuoso que siente que su existencia es un error. Cuando finalmente es rescatada, no por una fuerza externa, sino por la empatía de Woody, el espectador entiende que la redención es posible incluso para los antagonistas. La pequeña niña abandonada en el parque, que se convierte en su nueva dueña, es el cierre perfecto para su arco, recordándonos que todos, sin importar cuán rotos estemos, merecemos un lugar donde pertenecer. La inclusión de Duke Kaboom aporta una ligereza necesaria. Su obsesión por las acrobacias imposibles es una sátira brillante sobre la cultura del éxito y el miedo al fracaso. Él personifica la inseguridad de aquellos que sienten que sus limitaciones físicas los hacen indignos de ser amados. Un sentimiento que resuena profundamente en cualquier persona que haya sentido que no da la talla. Ver a Woody integrar a estos personajes marginados para lograr su objetivo final subraya que su verdadera grandeza siempre fue su capacidad de liderazgo y compasión. Al cerrar la historia, el momento en que Woody decide separarse de sus amigos es un acto de valentía inmenso. El desapego es doloroso, pero la paz que transmite su rostro al elegir su propio camino marca el fin de una era. No es una derrota, sino una graduación. Woody finalmente entiende que su valor no depende de una placa o de un niño, sino de su capacidad para seguir adelante. Esta conclusión nos deja con una verdad ineludible. A veces, el acto más noble de amor propio es permitirnos ser, por fin, los protagonistas de nuestra propia historia, dejando atrás las etiquetas que otros nos impusieron durante años. La profundidad emocional de este desenlace también reside en la melancolía silenciosa de Buzz Lightyear. El guardián espacial, que comenzó su existencia creyendo ser un héroe intergaláctico real, ha recorrido un camino paralelo al de Woody, aprendiendo que su verdadera fuerza no está en sus botones o en su láser, sino en la voz interior que guía sus decisiones. Verlo, comprender la partida de su mejor amigo sin intentar retenerlo, es el gesto definitivo de madurez de la saga. Es un momento que se siente pesado, casi real, donde el espectador reconoce que la amistad verdadera no se mide por la proximidad constante, sino por el apoyo incondicional hacia la felicidad del otro, incluso cuando esa felicidad significa emprender un camino distinto. La dinámica entre Woody y el grupo de juguetes perdidos que lidera Bo Peep amplía el universo de la película hacia fronteras inexploradas. Estos personajes, que viven bajo el radar de los humanos, viven con una libertad que el sheriff siempre consideró peligrosa. Ducky y Bunny, con sus personalidades caóticas y su imaginación desbordante, añaden una capa de humor que sirve de contrapunto a la introspección de Woody. Ellos representan la vida en los márgenes, recordándonos que incluso en la periferia de las expectativas sociales se puede encontrar un propósito vibrante. La película nos susurra que al final el mundo es mucho más grande que una habitación infantil y que existen 1000 formas de ser un juguete útil y amado. Es imposible ignorar el diseño sonoro y visual de esta aventura, que envuelve cada emoción en una atmósfera de nostalgia cálida. La feria,
con sus luces de neón y su bullicio incesante, se convierte en un laberinto de oportunidades donde Woody pone a prueba su capacidad de adaptación. Allí, lejos de la seguridad del estante, él descubre que su instinto protector no tiene que ser una jaula. Mientras camina junto a Bo hacia lo desconocido, el espectador siente que el vaquero ha logrado lo que muy pocos personajes logran tras 4 décadas: romper sus propias cadenas mentales. En última instancia, Toy Story 4 es una elegía a la transición y a la aceptación del cambio. La despedida final, con ese abrazo entre los amigos de toda una vida, no se siente como un final trágico, sino como una promesa de futuro. Woody nos enseña que está bien tener miedo de lo que vendrá, pero que es imperdonable dejar pasar la oportunidad de descubrir quiénes somos cuando dejamos de cumplir con las expectativas ajenas. Al despojarse de su placa y abrazar su nueva vida, el vaquero termina su viaje no como un juguete dejado atrás, sino como alguien que finalmente ha tomado el control de su propio destino, demostrando que la mayor aventura es simplemente empezar a vivir para uno mismo. Esta metamorfosis final resuena con una honestidad brutal que pocas secuelas se atreven a explorar. El legado de Woody, tejido a través de capas de fieltro, algodón y plástico, se siente ahora más humano que nunca. Al alejarse, el vaquero deja atrás no solo el dormitorio de Bonnie, sino la idea rígida de que un juguete es un objeto estático, cuya existencia está supeditada al olvido inevitable o a la sustitución. Su decisión desafía la premisa fundamental de las entregas anteriores, sugiriendo que la lealtad extrema, aunque noble, puede convertirse en una forma de autosacrificio innecesario. Es un recordatorio, cargado de una melancolía serena, de que incluso las misiones más sagradas tienen una fecha de caducidad, y que aprender a soltar es, irónicamente, el acto de valentía más grande. La presencia de los nuevos juguetes en esta travesía añade un contraste vibrante al estoicismo del sheriff. La vitalidad desenfrenada de Ducky y Bunny, que pasan gran parte de su tiempo fantaseando con planes de acción absurdos, funciona como un recordatorio de que la imaginación infantil no conoce límites, pero que la realidad de los juguetes es, a menudo, una lucha por encontrar un lugar en un mundo que no los diseñó para la libertad. Esta tensión entre el deseo de ser amado y el instinto de sobrevivir por cuenta propia impregna cada escena de una cualidad casi existencialista. Woody ya no se siente solo un juguete, sino un individuo que ha comprendido que la pertenencia no reside necesariamente en una estantería, sino en las conexiones reales y en la capacidad de forjar un destino propio. Además, la figura de Buzz Lightyear, al aceptar la marcha de Woody, cierra un arco narrativo que comenzó en 1995 como una rivalidad basada en la negación de la realidad. Aquel guardián espacial que se estrellaba contra la pared intentando volar ha madurado hasta convertirse en el pilar emocional de la historia. Alguien capaz de entender que el amor verdadero implica dejar ir. Sus palabras finales, cargadas de una sencillez que desarma, sellan una hermandad que ha sobrevivido a mudanzas, cajas de donaciones y crisis existenciales. Hay algo profundamente reconfortante en ver que el lazo entre ambos permanece intacto, incluso cuando la distancia física se vuelve inabarcable. Al final, la película funciona como un espejo para cualquiera que alguna vez se haya sentido definido únicamente por su función en la vida de los demás.